y, según los mercados, salió caliente. Ahora, para ser claros, el número del IPC bajó, pero fue más alto de lo esperado y el núcleo, creo, incluso subió. Así que muchos de los participantes en el mercado en este momento están diciendo, vaya, número uno, hizo la Reserva Federal el error más grande de y todos los tiempos, al bajar 50 puntos básicos y ahora tal vez tengan que pausar, de hecho, o tal vez incluso te preguntes si van a tener que aumentar las tasas en un futuro muy cercano. Así que revisemos los detalles y analicemos lo que está sucediendo en los mercados y luego volvamos y hagamos un recorrido por la historia para darnos un contexto sobre lo que está sucediendo en este momento y quizás más importante, las probabilidades de lo que puede suceder en el futuro. De acuerdo. Empecemos con CNBC. La inflación TIDAL alcanzó el 2.4% en septiembre. Sí, está bien. Y esto es un poco como Zero Hedge. He notado que me encanta Zero Hedge, pero he notado que son increíblemente optimistas sobre la inflación. No solo sobre la inflación, sino sobre la hiperinflación. Tienen su lista de prioridades que quieren ver que sucedan. Sabes, muchas veces son muy pesimistas como yo, así que están prediciendo una recesión, pero para Zero Hedge, la inflación supera a la recesión. Prefieren decir que no vamos a tener una recesión. Sí, de alguna manera pudieran afirmar que vamos a tener hiperinflación, lo que fue gracioso. Y lo que es extraño es que CNBC está haciendo lo mismo aquí. Están haciendo que parezca que la inflación alcanzó este número como si hubiéramos acelerado hacia este nuevo número. Ahora, no estoy diciendo que los precios no estén subiendo, ¿verdad? Nuevamente, solo estamos mirando el número principal del IPC. Es solo para determinar qué está sucediendo con la tendencia. Pero, para ser justos, pasamos de 2.5 a 2.4. Así que no sé si la inflación llegó a 2.4. Es un poco como una forma de decirlo al estilo de Zero Hedge. Salieron esta mañana y dijeron, esto está caliente, el informe de inflación caliente. Y estaba pensando, no sé cómo puedes tener un informe de inflación caliente, al menos en el encabezado, cuando pasa de 2.5 a 2.4. Y si estuviéramos solo 50 puntos básicos más bajos, la Reserva Federal estaría literalmente asustada en este momento. ¿Por qué? Sobre la deflación, la deflación, y volverían a la flexibilización cuantitativa. Ja, ja, ja. Y estamos a solo 50 puntos básicos de eso. Pero, de todos modos, entremos en la parte principal del artículo aquí en los datos. Ahora también lo que realmente tiene al mercado en un estado de confusión es que no saben qué está sucediendo aquí, ya que tuvimos un informe del IPC más caliente de lo esperado, mientras que al mismo tiempo las solicitudes de desempleo aumentaron a su nivel más alto desde agosto de 2023. Ahora, ¿queremos estar al tanto de esto? No. Queremos meter la cabeza en la arena como un avestruz, pero no sé si le damos tanto peso a este número porque tienes el impacto de la huelga en la costa este y luego tienes el impacto de los huracanes también. Entonces, ya sabes, cuando miras el matiz del informe, ves que la mayoría de las pérdidas de empleo o la mayoría de las solicitudes de desempleo, el aumento de las solicitudes de desempleo, provino de Michigan. Y creo que eso es resultado de que las empresas de fabricación de automóviles están pasando por momentos difíciles. Pero tendremos que ver, queremos prestar atención a este número, pero no sé si podemos decir de manera definitiva que las solicitudes de desempleo van a dispararse a partir de aquí. Aunque ustedes saben que mi escenario base es que el mercado laboral definitivamente se está debilitando, puntos clave de conversación. El IPC aumentó significativamente, un 0.2% ajustado estacionalmente mes a mes, lo que coloca la tasa anual en 0.4. Eso fue un 0.1% más alto de lo pronosticado. Y por eso estamos recibiendo el informe candente de pantalones en llamas que se dirige directamente hacia la hiperinflación. Al menos según Zero Hedge, excluyendo alimentos y energía. Los precios básicos aumentaron 0.3, situando la tasa anual en 3.3.
Creo que eso fue lo que aumentó ligeramente, pero tienen un gráfico que veremos aquí en un momento. Ambas lecturas básicas también fueron 0.1% superiores al... Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en las previsiones tomaron un giro inesperado al alza. Así que aquí es donde, ya sabes, estoy un poco indeciso porque no quiero darle demasiado peso a este informe por las razones que mencioné. Pero, por otro lado, me pregunto, ¿no debería haberse tenido eso en cuenta en las expectativas? ¿Cómo es que los huracanes y lo que estaba sucediendo con los fabricantes de automóviles en Michigan no está considerado en la situación? Y así, para que el número supere las expectativas, quizás esto sea algo que marque un punto de inflexión. Así que estoy un poco indeciso aquí. Aquí está el gráfico, donde mostramos el titular bajando, pero ese núcleo subiendo una décima de punto porcentual, al igual que el titular del IPC bajó una décima de punto porcentual. Y aquí es donde se habla de que las solicitudes de desempleo alcanzan un máximo de 14 meses, lo que indica una posible debilidad en el mercado laboral. A pesar del gran aumento en la nómina no agrícola, disculpe, en septiembre, sin embargo, la mayor parte del aumento podría estar relacionada con el huracán y la huelga. Así que, de nuevo, estoy de acuerdo con eso. Pero, por otro lado, me pregunto, ¿no estaba eso incluido en las expectativas y este número en cuanto al salto? Las solicitudes de desempleo definitivamente superaron las expectativas. Gran parte del aumento de la inflación, más de 3/4, provino de los precios de los alimentos y los costos de vivienda. Ahora, lo interesante de los costos de vivienda es que típicamente tienen un retraso considerable respecto a lo que sucede en la economía real. Así que si miras el informe de Zillow como un ejemplo, que sería un indicador mucho mejor de lo que está sucediendo en tiempo real con los alquileres, ves que ha habido una disminución, o creo que se ha estabilizado, pero ha disminuido bastante, mientras que las métricas que el gobierno utiliza para determinar los costos de vivienda para el IPC, esas apenas han comenzado a disminuir, así que podríamos asumir que hay un pequeño retraso y que los costos de vivienda podrían bajar un poco más de manera sustancial en los meses venideros. Pero eso no significa que el IPC baje del 2%. Podría muy bien subir, podría muy bien llegar a 3.5. No, creo que supere el 4% y explicaré mi razonamiento en un momento. Y también quiero señalar, bueno, supongo que esto está bastante relacionado con el mismo tema, sobre por qué podríamos ver un aumento en el IPC en los próximos meses. Es que tenemos estos efectos base. Así que sacamos y asumo que solo utilizaron los últimos 12 meses. Tal vez tengan alguna fórmula sofisticada para esto, pero yo asumiría que simplemente toman los últimos 12 meses y luego, mes a mes, y lo suman y dicen, está bien, ahí lo tenemos. Ahí está el IPC. Sé que pueden ajustar algunas cosas aquí y allá, pero los efectos base te llevarán a creer que tendremos un viento a favor para que el titular del IPC sea más alto en los próximos meses, porque acabamos de dejar caer estos dos. Y ahora lo que estamos haciendo es que vamos a bajar este 0.08 el próximo mes y vamos a ir a un 0.16 y luego va a subir. Y eso es lo que se incluirá en ese último mes. Así que asumamos por un momento que el mes a mes se mantuvo igual en 0.2 durante los próximos 4 meses. Puedes ver cómo, debido a estos efectos base, el IPC podría subir a, digamos, o estamos hablando, tal vez, de un cálculo rápido aquí, 2.93%, algo. Así, eso no me sorprendería en absoluto. Y eso me llevaría a una conclusión diferente sobre si una recesión podría ser desinflacionaria o si sería la primera vez en la historia de en la que realmente hemos tenido una aceleración de la inflación. No inflación, sino una aceleración de la inflación. Y esto
no haría que cambiara mi caso base en absoluto. Así que pasemos a eso porque creo que es importante que volvamos a la historia y así que realmente obtenemos una mejor comprensión de lo que posiblemente está sucediendo en este momento, o al menos tratando de averiguar las probabilidades en términos del IPC, empleos, números, inflación, etcétera. Así que en realidad lo que probablemente haremos es volver a Twitter primero. Y este es un gráfico que he visto constantemente. Y estoy seguro de que ustedes también lo han visto donde están tomando el pico del IPC en la década de 1970 y luego tomando el pico del IPC que tuvimos en la década de 2020. Lo están superponiendo y están usando este gráfico para argumentar que la década de 2020 es exactamente como la década de 1970. Miren, aquí estamos en el gráfico. Así que la línea roja subió en la década de 1970. Por lo tanto, deberíamos esperar que la línea azul, que representa la década de 2020, aumente al mismo nivel y en la misma medida. Así que estamos volviendo directamente a la próxima ola de una aceleración de la inflación, no solo de la inflación, sino donde la inflación se vuelve cada vez más severa, donde los aumentos de precios realmente aumentan, mientras que al mismo tiempo vamos a tener un gran aumento en el desempleo, porque nos dirigimos hacia una recesión. El argumento de que es igual que en la década de 1970, el problema con este gráfico, con este argumento, es que es un completo sinsentido. Porque lo que están haciendo es, empecemos con la década de 1970. Esta línea roja se desplomó, lo que significa desinflación. Ahora los precios seguían aumentando, pero lo hacían a un ritmo mucho más lento. Cuando comparas lo que están haciendo en, digamos, esto, quiero decir, conozco este gráfico de memoria. Así que justo aquí, esta línea roja, esto fue 1976. Y justo aquí arriba tenemos el final de 1974. Esa es esta línea roja. Y así, lo que ocurrió fue que el pico en el desempleo llegó justo aquí. Espero que ustedes puedan ver mi flecha. Y luego, después de que tuvimos ese gran pico de desempleo durante la recesión, tuvimos desinflación. Entonces, lo que están haciendo, al implicar esto con este gráfico, es que aquí, ahora nos estamos enfocando. En la línea azul, vamos a tener este gran pico en el desempleo aquí. Y es probable que tengamos una recesión, incluso si es una recesión leve, y vamos a ver este mismo aumento en los precios al consumidor. Pero si alineas los gráficos con las recesiones reales de la década de 1970 y los picos de desempleo, verás que esta línea roja que baja, estos periodos de desinflación ocurrieron después del pico de desempleo o durante la recesión. Así que tienes que tomar una decisión aquí. ¿O crees que nos dirigimos hacia una recesión y un aumento del desempleo? ¿O no lo crees? ¿O crees que vamos a entrar en la próxima ola o la próxima aceleración de los precios al consumidor? No puedes tener ambas cosas si estamos usando la década de 1970 como ejemplo. Y por eso este gráfico es simplemente es engañoso, es deshonesto, es francamente intelectualmente perezoso. Bueno, pasemos a lo siguiente. No quiero pasar demasiado tiempo aquí porque quiero centrarme en 2007, ya que es ahí donde esto se vuelve realmente interesante. He estado insistiendo en eso durante los últimos días y ha pasado de ser simplemente coincidente a ser francamente extraño. En lo que respecta a las similitudes entre octubre de 2007 y octubre de 2024, más sobre eso en un momento. Pero la línea roja muestra el IPC en los 70. Vemos que alcanzamos el pico aquí en noviembre de 1974.
y luego tenemos esta desinflación y el aumento en las tasas de desempleo, desinflación y el aumento en las tasas de desempleo. La recesión fue justo por aquí y exactamente lo mismo ocurrió cuando tuviste este pico, digamos en febrero de 1980, que es exactamente cuando la tasa de desempleo aumentó y luego tienes la recesión y después tienes desinflación. No sé por qué esperar algo distinto para 2024 y 2025 cuando vemos este patrón retrocediendo a la década de 1950, 25 cuando ves este patrón incluso retrocediendo a la década de 1950. No puedo encontrar un momento en la historia de EEU en el que la tasa de inflación realmente haya aumentado, mientras hay un gran aumento en el desempleo y mientras hay una recesión o precediendo a una recesión. Siempre es desinflación. Siempre es desinflación. Bien, ahora pasemos a los mercados. Y luego vamos a comparar esto un poco con 2007. Y, como dije ayer, si eres una de esas personas que creen que estamos viviendo en una simulación, esto solo te da mucha más munición para ese argumento. Muy bien. Así que podemos ver el. Ahora va a ser realmente interesante. Y voy a observar esto muy de cerca en cuanto a dónde cierra el Dow hoy, porque hemos bajado bastante. Y ahora pueden ver que hemos vuelto a donde solo estamos abajo. Ya saben, 26 puntos en el S&P, solo 2 puntos. Nasdaq ha subido ligeramente. Queremos centrarnos en el Dow y el S&P. ¿Por qué digo eso? Porque si retrocedemos a 2007, ahora avancemos rápidamente un poco más. Y voy a acercar aún más, un poco más, lentamente. Está bien. Así que aquí es donde estamos. Tuvimos el recorte de tasas de septiembre justo aquí, o justo alrededor de ahí. El recorte de tasas de agosto. Y septiembre justo alrededor de aquí. Y, ante todo, déjame preparar un poco mejor el contexto aquí. Así que, a partir de hoy, el mercado está preocupado por una reactivación de la inflación. De acuerdo, tenemos al mercado pensando que la Reserva Federal está fuera de lugar. Ese recorte de 50 puntos básicos. Tenemos al mercado pensando que la economía está en llamas. La Reserva Federal recortó 50 puntos básicos el 18 de septiembre a 4.75%. Está bien. Y había otro que acabo de olvidar, pero estoy seguro de que lo recordaré en un momento. Oh, y luego tenemos el máximo histórico en el mercado de valores. 9 de octubre de 2007. Así que, primero que nada, veamos qué estaba haciendo la inflación en 2007. Miren esto. En julio fue del 2%. 2%. Y luego, a medida que nos acercábamos, en ese momento, al punto más alto en las acciones. Este es octubre. Ahora, la inflación había subido al 4.3%. Y ten en cuenta que esto fue durante y después de que la Reserva Federal bajara 50 puntos básicos. Así que solo piensa en cuál era la narrativa en ese entonces. La conclusión aquí es que habría sido exactamente como es hoy. La Reserva Federal bajó demasiado. Vamos a tener una reactivación de la inflación. Y por lo tanto, las acciones están sufriendo. Porque todos esos recortes de tasas de la Reserva Federal que estaban previstos, junto con una economía fuerte y resiliente,
De repente, espera un momento, salieron las solicitudes de desempleo. Quizás la economía no sea tan fuerte y resistente, y, por cierto, tenemos un número de inflación caliente. Tal vez la Reserva Federal no va a poder aumentar las tasas o seguir diciendo que las aumentará. Quizás la Reserva Federal no va a poder reducir las tasas hasta el 4% para finales de este año. Oh, Dios mío. Y vemos que el mercado comienza a asustarse un poco, preguntándose, ¿y si entramos en esta economía que se está deteriorando mientras al mismo tiempo la inflación está acelerándose, lo que elimina todos los recortes de tasas de la Reserva Federal? Y tal vez, incluso entremos en un ciclo de aumento de tasas. Esta habría sido la narrativa en 2007, que nuevamente es la misma narrativa que tenemos hoy. Ahora, veamos el mercado de valores. Y si ustedes no estaban siguiendo, veamos un gráfico aquí del Dow, usando esto como un proxy. Puedes verlo aquí en el gráfico de un año, pero realmente puedes verlo, digamos, en un gráfico de un mes, donde ayer, que fue el 9 de octubre, el mercado de valores cerró en, lo adivinaste, un máximo histórico. Por eso digo que tengo mucha curiosidad por ver dónde cierra el mercado hoy, porque si cerramos más bajo y luego si continuamos bajando y si al final de este mes, digamos, y luego especialmente al final de noviembre, si el mercado sigue más bajo de lo que estaba ayer, entonces las cosas pasan de ser extrañas a ser francamente raras y, para ser sincero, un poco aterradoras. En cuanto a las similitudes, porque en ese momento se habrá desarrollado literalmente, exactamente como en 2007. Así que quiero ser claro, no estoy aquí prediciendo que esto es 2007 y que 2025 va a ser 2008 y la crisis financiera global. No estoy prediciendo eso, solo estoy tratando de hacer lo mejor posible para prestar atención a lo que sucedió en la historia, porque creo que eso es importante, y luego mirar las similitudes para que podamos ajustar las probabilidades, porque aquí no hay una probabilidad del 0% que 2025 será 2008. Sí. Ahora puedes decir que es solo 1%, está bien, pero no es 0%. Y argumentaría que el porcentaje ha pasado de 1 a tal vez, no sé, 5, algo así, que vamos a ver una repetición de lo que vimos en ese entonces. Volvamos a los datos del IPC, porque esto es algo en lo que realmente necesito pensar para mi propio portafolio. Como mencionamos, en 2007 la recesión comenzó oficialmente creo que fue en enero de 2008. Así que el IPC en ese entonces desearía poder obtener. Ahí vamos. El IPC en ese momento estaba alrededor de 4,28, subiendo desde el 2%, pero luego baja ligeramente, aunque después vemos que alcanza un pico del 5,6% en junio. Vemos que durante una recesión hay un leve aumento del IPC. ¿Dirías que eso es inflacionario o una reaceleración de la inflación? Realmente no lo llamaría así, especialmente cuando consideras que un año después estamos en -2. En otras palabras, un 2% de deflación. También querría observar el aumento en el desempleo
Tengo la tasa de desempleo justo aquí y esta es la década de 1970. Y por cierto, si estás mirando un gráfico del IPC en la década de 1970, el que acabo de mostrar, y estás tratando de hacer una referencia cruzada para ver las similitudes o la falta de ellas, la década de 1970 y la década de 2020, como este gráfico que creo que es muy engañoso, puedes simplemente usar este gráfico de desempleo de Fred para alinear todo. Está bien, pero volviendo a ver, aquí es donde realmente ves el aumento. Empieza a aumentar justo aquí. Por eso no digo que el desempleo esté subiendo. Siempre uso el término tasa de desempleo aumentando. Y esto es a lo que me refiero con el aumento. En cuestión de un par de meses pasa de, digamos, 5 a 6 y luego, boom, sube directamente a 9 hasta que alcanzamos un pico del 10%. Ese es el aumento del desempleo al que me refiero. Y podemos ver que incluso en 2007, una vez que tuvimos ese aumento en el desempleo, se observó una severa desinflación del 5.6 a no llegar a cero, pero como dijimos antes, a un negativo del 2%. Así que podríamos ver el IPC aumentar en los próximos meses. Absolutamente. Cuando miras lo que sucedió en 2007, es obviamente posible. Y cuando miras los efectos base con los que vamos a lidiar, probablemente esta sería mi mayor. Esta probablemente sería bueno, supongo que mi escenario base, que veremos el IPC aumentar en los próximos meses. Pero eso no significa que crea que estamos entrando en la próxima reaceleración de los precios al consumidor, como la que tuvimos, digamos, de 2020 a 2022, porque las probabilidades, creo, son más altas. Vemos, porque una vez que mis probabilidades creo que son más altas, lo vemos. Al menos una leve recesión, que incluiría un aumento en el desempleo. Y cuando eso sucede, como mencioné al principio del video, desde 1950, eso no coincide con una reaceleración de la inflación. Eso coincide con la desinflación, lo que significa que los precios están subiendo a un ritmo más lento. Está bien, así que las conclusiones principales son las siguientes. Me voy a centrar intensamente en 2007 y comparar ese periodo con lo que estamos viviendo en este momento. Al principio pensé, oh vaya, qué coincidencia que el 18 de septiembre fue la última vez que la Reserva Federal comenzó un ciclo de recortes de tasas con 50 puntos básicos. Eso sucedió en 2007 y 2024 y luego es como, oh, bueno, eso es aún más interesante, digamos, que redujeron a 4.75, exactamente lo que hicieron en 2007. Y luego piensas, bueno, esto es raro. El mercado de valores alcanzó un máximo histórico el 9 de octubre de 2024, al igual que lo hizo en octubre de 2007. Y luego obtienes un informe del IPC caliente, que es exactamente lo que habrías obtenido en ese entonces también. Así que creo que la principal conclusión de este video es que voy a estar muy atento a eso y ver cómo se desarrolla, porque la historia nunca se repite, pero ciertamente rima. Y hasta ahora se está repitiendo, ni siquiera está rimando. Oh, chico. Y luego tendremos que ver qué sucede con las tasas de interés, porque es probable que suban, pues, aunque a largo plazo creo que van a bajar. Y luego, por supuesto, con ese IPC probablemente aumentando en los próximos meses. ¿Qué significará eso para la Reserva Federal y su ciclo de recortes de tasas? ¿Está completamente terminado? ¿Van a hacer una pausa? Eso parece ser así. Bueno, no voy a decir que eso parece lo que va a suceder ahora, pero definitivamente tenemos que considerar eso mucho más hoy que ayer. O cuando la Reserva Federal recortó 50 puntos básicos para empezar.
Ahora, un último dato que les dejo es que en 2007 la Reserva Federal, vamos aquí, sitio web, carga, la Reserva Federal, vamos aquí, sitio web, carga. A pesar de que tuvieron esos sustos de inflación, los mismos que estamos teniendo hoy, de hecho, la inflación estaba aumentando a un ritmo mucho más rápido. En ese entonces, y así, imagino que estaban aún más preocupados por eso, pero aquí está en lo que quiero enfocarme. Hicieron un recorte de 25 puntos básicos, a pesar de que la inflación estaba acelerándose sustancialmente. De vuelta en octubre de 2007. Así que no hicieron una pausa, siguieron adelante. Así que esa es la próxima línea en la arena, junto con el mercado de valores en la próxima reunión de la Reserva Federal. Van a recortar. Y si es así, recortan en 25 puntos básicos, porque si lo hacen, entonces estamos manteniendo la alineación, digamos, con 2007 a la perfección. Muy bien, chicos. Disfruten el resto de su tarde. Asegura defender la libertad individual, el mercado libre y el capitalismo.